Bienvenido a una lección de introducción a los problemas de valor límite. Los objetivos de este video son definir un problema de valor límite, y también resolver un problema de valor límite dada una solución general a una ecuación diferencial. Observe que en estos ejemplos, se nos dará la solución general a la ecuación diferencial. Un problema de valor límite es solo un problema especial de valor inicial. Entonces, para su revisión, una ecuación diferencial que ha dado condiciones, nos permite encontrar la función específica que satisface un D determinado, en lugar de solo una familia de funciones. Y este tipo de problemas se denominan problemas de valor inicial. Si las condiciones se dan en más de un punto y la ecuación diferencial es de orden 2 o superior, se llama un problema de valor límite. Abreviado por BVP. Un problema de BVP puede tener ninguna, una o muchas soluciones. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Queremos encontrar una solución para el problema BVP dado. La segunda derivada de y con respecto a x menos, y es igual a 0 y de 0 es igual a 0. Y de 1 es igual a 1. Si sabemos que y de x es igual a c sub 1, multiplicado por e a x, más c sub 2 veces e a x negativo es una solución general a la ecuación diferencial. Entonces, dada la solución general, aquí, y estas dos condiciones, queremos encontrar una solución particular. Entonces, si de 0 es igual a 0, y si sustituimos x por x en esta función aquí, el valor de la función debe ser 0. Entonces, c sub 1 por e al 0. Más c sub 2 veces e al 0 negativo, que todavía es solo 0, debe ser igual a 0. Entonces, c sub 1 más c sub 2 deben ser iguales a 0. Lo que significa que c sub 1 debe ser igual a c sub 2 negativo o viceversa. Entonces, son opuestos el uno del otro. Así que vamos a hacer un seguimiento de esto. Ahora, usaremos el hecho de que sabemos que y de 1 es igual a 1. Bueno, si de 1 es igual a 1. Entonces c sub 1 e al 1 más c sub 2 e al negativo debe ser igual a 1. Nuevamente, estamos tratando de encontrar los valores de c sub 1 y c sub 2. Observe cómo esta ecuación todavía tiene dos incógnitas, pero sabemos que c sub 1 es igual a c sub 2 negativo. Así que formemos una sustitución aquí para c sub 1 reemplazándola con c sub 2 negativo. Entonces, negativo c sub 2 veces e más c sub 2, multiplicado por e al negativo, debe ser igual a 1. Avancemos y factoricemos nuestro factor común de c sub 2. Eso nos dejará con e negativa más e a la negativa. Lo que voy a escribir como e al negativo menos e, debe ser igual a 1. Continuaremos y dividiremos por esta cantidad aquí, para resolver c sub 2. Esto se simplifica a 1. Entonces, ahora sabemos que c sub 2 es igual a 1 dividido por la cantidad de al negativo menos e. Y dado que c sub 1 y c sub 2 son opuestos, también sabemos que c sub 1 sería igual a 1 negativo en todo e al negativo menos e. Recuerde, esta es toda la información que necesitamos para resolver este problema BVP. Ahora sabemos c sub 1 y ahora sabemos c sub 2. Así que sigamos adelante y demos nuestra solución en la próxima diapositiva. Entonces, y de x es igual a c sub 1 veces e a x, o negativo, todo sobre al negativo menos e, veces e a la x, más c sub 2, que es positivo en todo e al negativo menos e, veces e a la x negativa. Observe cómo tenemos un denominador común, aquí. Entonces podemos escribir y de x como esto sería negativo e a la x más e a la x negativa. Voy a seguir adelante y poner el término positivo primero. Entonces tenemos e a la x negativa, menos e a la x. En todo nuestro común denominador de e al negativo menos e. Esta sería una solución particular para este problema BVP. Ahora,
Si quisiéramos verificar esta solución en la ecuación diferencial, es posible que queramos escribir esto en una forma ligeramente diferente. Podríamos escribir esto como y de x es igual, observe como nuestro denominador es una constante para poder factorizar 1 sobre al negativo, menos e. Esto sería multiplicado por una cantidad, e a la x negativa menos e a la x. Puede ser más fácil encontrar la derivada en este formulario que en el formulario anterior. Ahora echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí, se nos da que y double prime más 4 y es igual a 0, donde y de 0 es igual a 1, y primo de pi sobre 2 es igual a 2, y que y de x es igual a c sub 1 coseno 2x más c sub 2 seno 2x es una solución general a la ecuación diferencial dada. Entonces, nuevamente, usaremos esta solución general con estas dos condiciones iniciales para resolver este problema de BVP como y de 0 es igual a 1. Podemos reemplazar x con 0 en esta función aquí, y saber que el valor de la función es positivo. Entonces c sub 1 multiplicado por coseno de 2 veces 0, que es 0, más c sub 2. Multiplicado por el seno de 2 por 0, o 0, debe ser igual a 1 positivo. Bueno, el seno de 0 es igual a 0, y el coseno de 0 es igual a 1. Entonces esto nos dice que c sub 1 debe ser igual a 1. Ahora que sabemos que c sub 1 es igual a 1, podemos reescribir y de x como, y de x es igual a coseno 2x, ya que c sub 1 es igual a 1. Más c sub 2 seno 2x. Ahora, sigamos adelante y encontremos la derivada de esto, para que podamos usar esta segunda condición inicial. Entonces y' de x, o y' puede ser igual a la derivada del coseno 2x, que será negativo seno 2x dos veces debido a la regla de la cadena. Entonces tenemos negativo 2 seno 2x. Más la derivada de c sub 2 seno 2x, eso será c sub 2 veces coseno 2x multiplicado por 2, o 2c sub 2 coseno 2x. Y ahora usaremos el hecho de que, y' de pi sobre 2 es igual a 2. Para encontrar c sub 2, sustituiremos pi sobre 2 por x, y sabemos que el valor de la función debe ser igual a 2. Entonces tendremos 2 seno negativo de 2 veces pi sobre 2 es solo pi, más 2c sub 2 veces el coseno de 2 veces pi sobre 2, que es solo pi. Y esto debe ser igual a 2 positivos. Bueno, seno pi es igual a 0. El coseno de pi es igual a 1 o negativo, así que aquí, vamos a tener 2c negativos sub 2 iguales a 2. Divide ambos lados entre 2 negativos. Y tenemos c sub 2 es igual a 1 o negativo. Ahora que conocernos c sub 1 y c sub 2, podemos resolver este problema de VP. Sigamos adelante y hagámoslo en la próxima diapositiva. Bien, encontramos que c sub 1 era igual a 1. Y c sub 2 era igual a 1 o negativo. Y ahora podemos realizar esta sustitución en nuestra solución general. Entonces, y de x es igual al coseno 2x. Más negativo una vez seno 2x, o simplemente menos seno 2x. ¿De acuerdo? Espero que hayan encontrado útiles estos dos ejemplos. Gracias por ver.